Buenas noches, vamos a compartir la información y empezamos. Muy bien, a ver, ¿pueden observar? ¿Sí? ¿Observamos? ¿Me dicen, por favor? Sí, Miss, Sí. sí. Muy bien. Habíamos visto en la última, casi para finalizar, sobre el término de la disonancia, cuando una colega participaba, que era acerca de las situaciones que van enfrentando, van a tener que ir tomando en cuenta y van a aparecer contradicciones, ¿no? Claro, va a haber una situación de conflicto cognitivo, también es cierto. Esta disonancia es cuando dos creencias, dos puntos de vista, dos posturas se van a ir enfrentando y de esa manera esa contradicción puede recurrir a que tú justifiques lo que tú estás defendiendo frente a la otra persona, ¿no? Entonces, de esa manera vamos justificando, a pesar que inclusive muchas de las razones que tú das no están relacionadas a lo que de verdad debería ser una justificación, porque es tu postura frente a lo de la otra, ¿no? Entonces, esta situación que te va a generar, esta disonancia, esta contradicción, esta situación con ganas de justificar, te va a provocar un estado de tensión y ansiedad que se produce cuando alguna decisión o creencia es pues contradecida, ¿no? Entonces, eso habíamos mencionado, habíamos dado 1 o 2 ejemplos, en el caso del soldado que tenía que ir pues a la guerra y que justificaba que era defender a la patria y por ello que estaba en la armada y de que de esa manera se justifica pues la muerte o haber matado a la otra persona que no estaba en su misma línea de lucha, ¿no? Luego habíamos visto el caso de la compra que teníamos que hacer en una tienda y esto generaba pues cierta contradicción cuando sabíamos que teníamos gastos que realizar y la gente pues toma una decisión muchas veces racionalmente, otras la asume como racional, pero bajo su precepto y su concepto que la persona tiene, ¿no? Entonces, en este caso, era la respuesta en letra A. Por otro lado, ¿qué vendría a ser la demanda? Si la disonancia, si el conflicto cognitivo es la postura entre, o sea, es dos posturas frente a una misma situación distintas, la disonancia que te genera tensión, el conflicto era poner esta contradicción, perdón, de lo que tú sabes, para poner perdón, para poner a conocer tus conocimientos, tus saberes previos, ¿no? Te ponen una motivación, te generan un conflicto, una contradicción entre lo que tú sabes, lo evocas, y bueno, la profesora va explicando, yo voy descubriendo y se va calmando mi conflicto. Pero cuando yo me enterco en una postura y yo busco sustentación, entonces ya estoy frente a una situación de disonancia. Por otro lado, la demanda, ¿qué vendría a ser, colegas? ¿Qué vendría a ser la demanda cognitiva? Está relacionada con las actividades que realizan los estudiantes. Así es, muy bien. Es de acuerdo a la complejidad. Una demanda es la cantidad de tareas que uno va asignando, pero esa cantidad de tareas puede tener una complejidad. ¿No es cierto? Dice acá, se entiende a la demanda como la caracterización que se hace de las tareas que se propone al estudiante según la complejidad de los procesos cognitivos. Hay tareas que implican varios procesos mentales, varias actividades, varias acciones que realizar del estudiante, el tiempo es distinto y eso genera que tu tarea sea compleja. O por otro lado, la cantidad de tareas que tú dejas de repente no involucran muchos procesos mentales al estudiante y por consecuencia es fácil de resolverla. Por eso es que se menciona que la demanda cognitiva viene a ser el nivel de complejidad que dejas. Ahora, esto de la complejidad también habría que analizarlo bien en función a las cantidades, porque yo le puedo dejar al estudiante una cantidad de ejercicios mismos tipos repetitivo y así le dé 50, no es complejo, porque sigue mecánicamente la misma ruta de trabajo. Pero si yo le dejo un ejercicio donde va a demandar procedimientos, resoluciones, posturas, argumentos o procedimientos mayores, entonces sí estamos hablando de que el estudiante va a invertir su tiempo mental, su espacio para poder lograr el desarrollo, ¿no? Entonces, aquí vemos que Stein, el autor de aquí de esta clasificación de la demanda es Stein, él hablaba de una alta demanda y una baja demanda cognitiva, ¿no? Entonces, las tareas pueden ser de alta demanda
cuando vamos a hacer producciones, procedimientos, conexiones, manipulaciones de algunos aparatos, equipos, interpretación de símbolos o símbolos, situaciones problemáticas, ¿no? Ahí vemos a los chicos involucrados, todos allí, obviamente que eso es antes de la pandemia, estas imágenes, en donde están todos abocados a investigar, a buscar, a leer, a descubrir, ¿no? Entonces vemos que hay una alta demanda cognitiva. Y por otro lado, ejercicios de memorización, de conexión, ejercicios para resolverlo de manera pues, que está allí el alumno pensando, ¿no? Entonces, esto ya es de baja demanda cognitiva. Termina de hacer las cosas, aplica sus técnicas, aplica sus fórmulas y de esa forma van sacando los resultados, ¿no? Entonces, Stein me dice a mí que tenemos actividades de demanda cognitiva, de alta demanda cognitiva como de baja demanda cognitiva, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia entre lo que es una disonancia, que es un nivel de tensión que se produce debido a la contradicción que hay de tu forma de pensar, de tus puntos de vista, a la demanda cognitiva, que es la complejidad de las tareas que nosotros dejamos a los estudiantes o que nosotros mismos resolvemos también, ¿no? Por ejemplo, en el examen, a veces hay exámenes donde la respuesta es literal, te ponen un texto y tú tienes que buscar el fin, el objetivo, los personajes o de repente de lo que te pide de forma literal, porque al leer el texto está la respuesta. Pero si la pregunta es a nivel inferencial o a nivel criterial, ¿cuál sería tu valoración? Entonces allí sí te la ponen un poco difícil, porque tendrías tú que ponerte en el lugar de ese texto para poder ver qué es lo que se debería realizar, tener los conocimientos previos para conocer y luego tomar una decisión. Y siempre aparecen dos preguntas a la vez que son parecidas. Entonces ahí tienes que apelar al conocimiento, pues, o sea, al saber que tú tienes de la información del tema que estás tratando, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Hay gente que no estudia tanto, sino analiza bien, sabe el concepto y al momento de leer lo aplica. Entonces, allí vemos que hay un nivel de alta demanda porque va a tener que usar otros conocimientos. En ejercicios, vamos a ver algunos ejercicios de baja demanda cognitiva, por ejemplo, ¿no? Tareas de memorización, por ejemplo, que es un número primo, oralmente si le pido al estudiante 8 por 4 o lo escriben, también algunos conceptos, algunos preceptos, principios que ya dan, dos magnitudes pueden ser directa o inversamente proporcionales, ya son conceptos establecidos que se dan. Definiciones, diríamos, ¿no? Definiciones, porque en matemáticas hay una situación que hay que diferenciar. Uno es una definición y otro es un concepto. Los conceptos pueden ser planteamientos o posturas de distintas personas y que son recibidas. En cambio, las definiciones son universales. No es tu punto de vista, ya es lo que está investigado, establecido. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es un concepto, que es una formulación de ideas que tú planteas frente a algo, a diferencia de lo que es una definición, que ya es algo establecido, validado, comprobado y que se vuelve universal para todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, la fórmula del H2O es universal, no hay cuestión de analizar ni decir que otros factores. En cambio, acá también, dos magnitudes pueden ser directamente o inversamente proporcionales, eso ya está establecido. La formulación de fórmulas que se realizaba antes en química, Ajá, en universal, física, definición. claro, pero es de alta o baja demanda. Eso es dependiendo de lo que la investigación. Si esa fórmula es una herramienta que se utiliza para la investigación misma va a ser una alta demanda. Pero la fórmula en sí, por ejemplo, te dicen el concepto de una fórmula, tú repites el concepto de la fórmula, de Pitágoras, de Tales de Mileto, y no es alta demanda. Si haces el ejercicio de Tales de Mileto o de Pitágoras, aplicas en base a los elementos, cambias la variable, descubres, ¿no?, el valor y encuentras. Entonces eso no es de alta demanda. De alta demanda es cuando te involucras, por ejemplo, en resoluciones, por ejemplo, acá juntando dos extremos de tres palitos de madera se pueden formar un triángulo, le plantean aquí, ¿no? Pero en cualquiera de ellas la respuesta que tú digas te dice que sustentes tu respuesta. La sustentación es la que le va a dar la alta demanda cognitiva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y también nos pueden proponer.
Los chicos elaboran, por ejemplo, un banner, pero para poder poner el banner sobre el tema de la situación de riesgo, ellos tienen que investigar las causas, consecuencias de la investigación y lo que le va a dar la alta demanda es cuando los chicos proponen alternativas o buscan algunas alternativas con los aliados para que se pueda solucionar. Allí ya vamos a ver que hay una alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, eso ya es un esfuerzo mental. Van a aparecer varias operaciones mentales en el cerebro que se llaman procesos cognitivos. Acuérdense de Piaget. Piaget decía que una operación mental viene a ser, como se dice, una capacidad que se está aflorando, ¿no? Entonces, cuando uno va a determinadas acciones a realizar, aparecen muchas capacidades a la vez, no es una, dos. Para yo analizar, necesito la identificación, la observación, la relación. Para yo, por ejemplo, ejecutar, necesito haber analizado, planificado, organizado. O sea, cuando una persona llega a analizar, internamente hay otros procesos mentales que vamos realizando. Por ejemplo, ahorita estamos observando, estamos prestando atención, que es un proceso cognitivo mayor, estás tú cuestionándote, estás relacionando, estás recordando la fórmula, estás escuchándome, estás interpolando la situación a otros casos. Entonces, eso es todo el esfuerzo mental que estamos haciendo a partir de una situación que se presenta. Y ahí vamos viendo que hay alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, mayormente cuando el alumno sustenta, plantea sus argumentos, hace procedimientos grandes, trabajos de investigación, todo ello ya implica una alta demanda cognitiva, que es a diferencia de poner conceptos, de poner definiciones, aplicar definiciones, que es operativo netamente, porque una definición también la puedes colocar en una fórmula estadística o en un aplicativo, colocas los datos y la máquina lo rebobina. Pero muy bien, tienes los datos. ¿Cuándo se convierte compleja esa situación a demanda? Cuando tú tienes que analizar esas causas, analizar esos puntos críticos, plantear soluciones, dar fundamento. Allí es donde el investigador va a incrementar su nivel de conocimiento, su nivel de cognición y vamos a entrar a una alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, veamos pues qué es lo que emitimos o decimos a los chicos que realicen. A veces les hacemos hacer operaciones prácticas, no llegamos a que ellos sustenten, argumenten, propongan, ejecuten, lo hagan. Entonces, de esa manera tenemos estudiantes pues con poco nivel de criticidad, de análisis, ¿no? Sino alumnos muy buenos, pero operativos, ¿no? De memoria. Entonces, lo que alguien decía ayer, un psiquiatra, de ayer, un psiquiatra me manifestaba, les decía, creo que les compartí, decía que nosotros mayormente hacemos una instrucción al estudiante, pero no una educación. Y obviamente que los pilares de Delors hablaban que la educación tiene pues 4 pilares, ¿no? El saber, ¿qué es esto? El saber, el ser, que es de la persona, el hacer, el hacer de los procedimientos y el convivir, de lo que debemos relacionar. Entonces, por más que una persona sea erudita, tenga conocimientos, tenga ese procedimiento como capacidad de poder resolver las cosas, muy inteligente, pero le falta esas competencias del ser, le falta esas competencias. O sea, tienes un profesional muy bueno, pero le falta esta situación de esas capacidades de persona que tiene que llegar a hacer con los demás. Entonces, vamos viendo acá, por ejemplo, ejercicios de alta demanda, dice, juntando por los extremos, plantea su respuesta, pero rápidamente le pide la sustentación. Dentro de la clasificación, porque estamos viendo a dos, ahorita en este momento estamos viendo la demanda a Stein, que es alta y baja, pero también tenemos alguien más que trabaja en lo que es la demanda cognitiva, que tienen que ver con PISA, ¿no? Estas pruebas de inteligencia que van a ir evaluando al estudiante para determinar cuál es su nivel de demanda, que mayormente nosotros hemos entrado en el Perú con estas evaluaciones internacionales, no porque nosotros los profesores estamos apuntando netamente a trabajar en esta situación antes, sino que en el mundo evalúan a los estudiantes bajo determinados estándares, que ahora ya lo hablamos acá en el Perú de los estándares, pero años anteriores, en los gobiernos anteriores, invitaban a los gobiernos, a los ministerios, a que si su país quiere aplicar las pruebas internacionales. Y nosotros, pues, con Alan García, con Toledo, con Ollanta, con Fujimori, vámonos a las pruebas, ¿no? ¿Cómo salíamos en las pruebas?
¿Cómo salíamos? ¿Cómo eran esos resultados? Mal. Pésimos. ¿Y a quién le echaban la culpa? A nosotros. Al profesor. Sí, así es, así es. ¿Y por qué nos echan la culpa si teníamos un diseño curricular 2019, por ejemplo, un diseño curricular 2006, y en esos diseños hablaban de capacidades fundamentales, capacidades específicas, hablaban de procesos cognitivos, de competencias, actitudes, conocimientos, porque así hablábamos del diseño curricular, hablábamos de los niveles de logro en inicial, primaria, secundaria. No había estándares, no había desempeños, no había criterios, no había nada de eso. Mientras que en el mundo ya avanzaban a eso, a trabajar en estándares. O sea, los estándares que nosotros ahora recién tenemos hace 4 años, 5 años en el currículo, son alineados al mundo internacional, que la persona tenga esa capacidad de comunicación con esas competencias, esa capacidad lógica con esas competencias, esa capacidad de relacionarse con esas competencias. Y esas competencias, esos estándares, no solamente es del diseño curricular del Perú, sino que también son los mismos que tienen en Europa, en Sudamérica, claro, con unas competencias igual que nosotras y quizás con otras más competencias. ¿Por qué? Porque cada área curricular de nosotros tenía competencias, por ejemplo, del saber y del hacer, pero les faltaban las competencias del ser. Miren, escuchemos, por ejemplo, cuando les explico y les digo que el área de matemática de comunicación tenía su competencia antes, que era la comprensión de textos, uno, producción de textos y el otro, y nada más, tenían 2 competencias, producción de textos y comprensión de textos. Entonces, comprensión es del saber, producción es del hacer. ¿Y qué le faltaba? El ser. Entonces, cuando entra el cambio del currículum, las áreas empiezan a ser evaluadas, analizadas, con que los pilares trasciendan de Delors, con que los estándares internacionales se liguen a nosotros y empezamos con los desempeños por grados, empezó el marco curricular 1, marco curricular 2, 3, 4, ya no sabíamos ni cuándo, hasta que cambiaron a la ministra Salas, me acuerdo, Patricia, y luego trajeron al señor Chandubí, y él automáticamente pidió una evaluación del currículo a nivel internacional. Y pues nos dieron la respuesta que el Perú no estaba alineado a los estándares internacionales, que había que fortalecer toda la malla curricular, que había que trabajar con estándares, y se hizo pues. Pero ¿qué pasaba antes de ese gobierno de Chandubí? CINEASE hacía los estándares de evaluación y el ministerio hacía el nivel de las capacidades. Entonces estábamos divorciados. Cuando llegó a nivel de lo que es ya el ministro, Jaime Saavedra, ya estableció mesas de trabajo con ambos grupos de profesionales, tanto del CINEASE como de nosotros. Por eso es que en una época nos entregaron rutas de aprendizaje en paquetones, me acuerdo, y luego ya nos dieron otro paquete y al final ya no nos dieron nada. Entonces, ¿por qué? Porque estaban en todo ese proceso de cambio, ¿no? Ahora ya tenemos un currículo alineado. Y ese currículo con esos estándares, recién tenemos un promedio de 3, 4 años que se está implementando en nuestro país. Obviamente que primaria empezó primero, secundaria recién se está involucrando hace poco tiempo. Entonces, de aquí ya podemos ingresar a estas evaluaciones, pero muchos dicen que hay que esperar todavía las primeras promociones para trabajar, pero nos ha cogido la pandemia, pues, ¿no? Y la pandemia es un obstáculo para todos estos procesos de desarrollo de competencias. Estamos atípicamente en una sociedad con esta pandemia y no tenemos toda la facilidad, ni los chicos tampoco lo tienen. Sin embargo, ustedes tienen que saber como profesores que nosotros tenemos un currículo ya con estándares, desempeños, pero que esos estándares no son creados solamente por el Perú, sino que están alineados internacionalmente. Entonces, recién podríamos decir que podríamos entrar a estas evaluaciones PISA. ¿Cómo es una evaluación PISA? ¿Qué tipo de preguntas tiene? Una de ellas son preguntas de reproducción, como si fueran de memoria, son básicas. Calcular, resolver, tiene que ver con datos, con hechos, con terminología, tiene que ver con repeticiones de ejecuciones, rutinas que los estudiantes deben hacer. O sea, no por el hecho que hemos tenido esta metodología en STEM de baja demanda, la debemos dejar de hacer. Es básico, tenemos que hacer la parte básica, pero luego tenemos que tener también nosotros otro tipo de
desarrollo de las preguntas y de las actividades, que son, por ejemplo, actividades de conexión. Ustedes han visto que en los exámenes a veces preguntan, la edad de Juan es el doble de tu hermana y el triple de tu tío, ¿cuánto será lo que tiene Juan, lo que tiene su tío, no sé qué cuánto? Así preguntan, ¿no? Esas preguntas se están relacionando a dos o más personajes. Entonces, aquí, en este tipo de preguntas, lo que se pretende es que se identifiquen elementos, que se puedan establecer relaciones, como por ejemplo, miren acá, Rocío vive en Recuay a 3 kilómetros de su escuela y José a 4 kilómetros de distancia. ¿A qué distancia vive uno y otro? ¿No? Entonces, esta simple pregunta hace que veamos espacio, hace que veamos velocidad, tiempo, hace que nosotros veamos dimensiones, relaciones, personas, situaciones de identidad con la escuela. Entonces hay muchos elementos que intervienen acá, no solamente numéricamente. Entonces, si el profesor, es más, realiza este tipo de ejercicios contextualizada a la vivencia de su escuela, de sus necesidades de sus muchachos, entonces va a ser mucho más rica. En el salón 9 niños llevaron casaca y 10 trajeron sus tareas. Si hay 14 en el salón, ¿esto es posible? Claro, claro que sí es posible. Explícame, por favor, por qué. Entonces ya le está dando una pregunta para que vaya explicando el alumno. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es solamente como la anterior, que es de reproducción, sino que va a tener mayor complejidad las preguntas que van a plantear. Y luego, otro tipo de ejercicio que se ven es en el tema de las reflexiones, ¿no? Está referida a las preguntas, a las situaciones novedosas, complejas, en lo que los chicos tienen que hacer transformaciones, relacionar lo aprendido con lo nuevo. Por lo general, parte de que el estudiante debe seleccionar información relevante, establecer nuevos conceptos, nuevas representaciones. Por ejemplo, resolver problemas, evaluar, proponer alternativas, producir un nuevo objeto, hacer innovaciones, trabajar en los proyectos, sintetizar información. Y eso de la síntesis es muy importante, porque empezamos con el nivel de la lectura, por ejemplo, y la de subrayado o la identificación de las ideas. Ese es un primer nivel, literal, por ejemplo. Y luego se le pide al estudiante que haga un organizador, por ejemplo, ¿no? O un resumen, en este caso un resumen. Y puede haber resumen literal con todo lo que ha subrayado las ideas del texto, o puede ser un resumen parafraseado, que utilizando le dé el contexto parafraseando a los párrafos, ¿no? Entonces ahí tenemos un segundo nivel. Pero si yo le pido al alumno que me haga la síntesis, entonces la síntesis vendría a ser el resumen del resumen. ¿Me entiendes? O sea, para que el estudiante haga una síntesis, necesita haber realizado la lectura, la identificación, el resumen general y del resumen su propio resumen. Esa capacidad de síntesis que vamos a tener, y algunos maestros le dicen, en 5 palabras dime lo que es, entonces tienes que buscar esas 5 palabras o tienes que buscar 2 líneas o una oración para dar la síntesis de todo lo que ha ocurrido. Esa capacidad que tenemos nosotros de realizar ese análisis, esa identificación, son procesos mentales que exigen que se desarrolle el pensamiento de nosotros. Así vamos avanzando en los niveles. Entonces, las preguntas de los exámenes mayormente tienen que ver con preguntas de reflexión, preguntas de clasificación y conexión, preguntas de reproducción. ¿Eso quién lo plantea? PISA, ¿no? Y es lo que debemos nosotros promover en las escuelas. Muy bien. Vamos ahora a las casuísticas. Vamos a trabajar algunas casuísticas. A ver, voluntarios. Para leer, Miss. Sí, claro, muy bien, por favor. La maestra Yolanda del 5º grado de primaria plantea que sus estudiantes realicen tareas como, por ejemplo, completar un procedimiento, identificar los datos de un hecho social ocurrido en la comunidad educativa. Esta situación se refiere a alta demanda cognitiva. Discúlpame. Ya ahí. B. B, baja demanda cognitiva. C, disonancia. Disonancia cognitiva. Ya, aprendizaje. Y D, ¿Qué será, estimada? Dice la clave, completar un procedimiento, identificar los datos de un hecho social.
¿Habrá alta demanda, baja? ¿Habrá una disonancia que es un nivel de tensión que debemos de sacar en este momento? ¿Hay un aprendizaje condicional? ¿Lo hemos trabajado ese tema de aprendizaje condicional? ¿No? Hemos explicado ayer en lo que es las teorías o en la clase que estuvimos, las teorías condicionantes, ¿no? Estímulo-respuesta, Skinner, Sordain, pero ahorita en este momento hablan de tareas, o sea, me quedaría con la A, con la B, con la C. De estas tres, ¿cuál será? Baja. A ver, vamos a ver. Baja demanda cognitiva. Así es, porque dice completar. Ahí está la clave. Cuando tú identificas, cuando tú completas, cuando tú sombreas, cuando tú ubicas, es baja demanda cognitiva. Cuando tú describes, es baja demanda cognitiva. Es ya una alta demanda cuando hay procedimientos mayores, ¿no? Muy bien, profesora. Siguiente. A ver, siguiente caso. Voluntario, voluntaria. Yo leo, Miss. Muy bien, gracias. Adelante. Caso 4, problema según PISA. Si se depositan $180 en una cuenta de ahorros de un banco, debe ser, ¿no? Dice. A una tasa de interés del 3%, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de un año? Alta demanda, reproducción, reflexión o conexión. ¿Qué tipo de demanda será este ejercicio? Alta demanda con... Alta. Alta demanda, ¿no? Dice ahí, si se depositaron $180 en una cuenta de ahorros de un banco a una tasa del 3%, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de un año? Ya, alta demanda, o sea, ustedes han hecho procedimientos, sustentaciones, justificaciones, han dado alternativas, todo ello. ¿Qué hemos hecho? ¿O hemos aplicado una fórmula? A ver, les doy un minuto para que puedan... Fórmula. Entonces, si aplico fórmulas, ¿es alta demanda o baja demanda? ¿Es reproducción? Baja. Es baja, pero aquí no hay baja. No hay entonces alternativa. No hay baja, pero ojo, alta y baja demanda. Sería reproducción. Ah, muy bien, están aplicando lo de PISA, porque arriba dice según PISA. Y según PISA pueden ser reproducción, reflexión y conexión. Porque si me diría según Stein, yo respondería a ninguna de las anteriores, porque no está baja demanda. Según Entonces, Stein es alta y baja demanda. Muy bien, y según PISA es reproducción, reflexión y conexión. Y en este caso vamos a aplicar una fórmula. Por tal motivo, ¿qué cosa es? Reproducción. ¿Ven? Entonces, aquí, en este simple ejercicio, cuando ustedes responden, están respondiendo mirando preguntas, pero no están viendo el encabezado que inclusive lo coloqué en negrita. ¿Ves? Entonces, para responder estos ejercicios, primero hemos explicado la teoría en qué consiste, luego hemos puesto modelos tipo, luego ponemos otros ejemplos, damos las alternativas y el participante está mirando, no hay, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no está relacionando con lo que estamos planteando en el tema, es PISA. PISA tiene tres tipos de planteamientos, preguntas por reproducción o ejercicios o preguntas o resolución por reproducción, reflexión y conexión. Y Stein habla de la complejidad de las tareas que pueden ser alta demanda, muy complejas, con procedimientos mayores y baja demanda, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente, no se preocupen. A ver. A ver, voluntaria. Caso 6. Muy bien, caso 6. Halla raíz cuadrada de 2. ¿Cómo se llama, según su número de términos, un polinomio completo de segundo grado?
¿Qué requieres ahí, por ejemplo? ¿Requieres una alta demanda, una baja demanda? ¿Requieres surge una disonancia o hay un tema de conexión? Baja demanda, ¿será? ¿Será? A ver, ahí tenemos, ya, vamos a ver, baja demanda. ¿Tu será? Debe ser es. Es porque, bueno, no está reproducción, no es solamente Muy repite bien, nomás. así es. Estaríamos viendo aquí a Stein, ¿no es cierto? Estaríamos Este, viendo Stein, que habla de alta demanda y de baja demanda. En este caso es baja demanda porque es reproducción, tipo ejercicios, tipo memoria nada más, ¿no? En cambio, la alta demanda son procedimientos y todo ello. Ajá, muy bien, muy bien. Esa es la lógica que tenemos que ir viendo. A ver, acá dice caso 5. Primera cosa que debo de mirar, ¿cuál es la temática de este caso? ¿De dónde es? Pisa. PISA, PISA, lo PISA. plantea PISA, muy bien. Entonces, si te plantean según PISA, según Stein, ya tú sabes que según PISA tenemos 3 tipos, ¿no es cierto? Uno de ellos es reproducción Reproducción, conexión y reflexión. y Muy bien. reflexión. Así es. Entonces dice acá, vamos ahora a mirar. En una pastelería se observan en la vitrina 2 tipos de torta, una de chocolate y la otra de 3 leches. Qué rico la de 3 leches. La más pequeña tiene 40 centímetros de diámetro y el costo es de 35 soles. Y la más grande tiene 50 centímetros y cuesta 50 soles. ¿Ya? ¿Cuál de las tortas cuesta menos? Obviamente que no te está pidiendo la respuesta inmediata. Si fueras pues matemática dirían vas a buscar la respuesta. Aquí estamos en esta temática. ¿Cuál sería la respuesta? La B, ¿Por qué? ¿Por qué la B? pues es un ejercicio, ¿no? A ver, PISA me habla de reproducción Reproducción, de... reflexión y conexión. Muy bien, ya. A ver. ¿Qué dicen los demás? Conexión. Conexión, así es. ¿Qué está conectando? Las tortas con el valor económico, ¿no? Y también está hablando de 2 tortas, una de 40 centímetros y la otra de 50 centímetros. Un valor de 35 de una y la de 50 de otra. Entonces está haciendo conexiones de 2 elementos o pueden haber de más. Como te decía, el primo de mi hermano es mi tío o el doble de la edad o esto de aquí que sucede. Entonces la mayoría de que hemos dado exámenes, siempre hemos visto esos exámenes de relaciones. Esas son preguntas tipo PISA internacional. Y ahí tenemos que trabajar con los estudiantes también este tipo de preguntas para que ellos vayan relacionando, vayan entendiendo, pero también tienen que saber cuál es el procedimiento. Respuesta D, muy bien. Caso 7. A ver, caso 7. ¿Qué es el perímetro y cuánto suma la medida de los ángulos de un triángulo? Ya, a ver, vamos viendo. Alta demanda, baja demanda, disonancia o reflexión. Baja demanda. Muy bien, maestra. Baja demanda. Así es. ¿Ya ven? Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto en este tema de este material? ¿Qué hemos visto? A ver. ¿Qué hemos visto? La disonancia, Es el nivel de tensión y ansiedad. la ¿Ya? alta y baja demanda, Es el nivel de complejidad de las tareas. Muy bien, así es. Y hemos visto en la demanda algo que tenemos que no perder de vista. Uno, que según Stein, las tareas pueden ser de alta demanda o de baja demanda, ¿no es cierto? Y según PISA, que ya habíamos visto, ellos pueden hacer ejercicios de reproducción, de conexión y de reflexión. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esos aspectos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, vamos a pasar ahora al otro punto, un punto más interesante todavía aún que lo que estamos viendo acá.
que tiene que ver con el desarrollo moral de los estudiantes. ¿Qué me podrían decir acerca del desarrollo moral? ¿Mm? La ética. Ajá, muy bien. La moral, ¿qué cosa es? Es el nivel de la ética, tiene que ver con la ética, ¿no es cierto? La moralidad tiene que ver con la ética. ¿Con qué más tiene que ver? La valoración. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Es lo La mismo verdad, la ética que lo moral? A ver, piensen 5 minutos, primero piensen, no se lo busquen la información en internet. ¿Qué es hablar de moralidad y qué es hablar de ética? 3 minutos para pensar, ¿ah? 3. A ver, ¿qué dicen? A ver, Carolina. La ética es la práctica de los valores morales. La ética, la ética tiene que ver con claro, la ética es una disciplina, ¿no? Es como tiene que ver como dentro de la ciencia hay disciplinas, hay ramas, ¿no? En la filosofía, que es lo más grande, la madre de todas las ciencias, hay una disciplina filosófica llamada la ética, La ¿no? ética. Ajá, y la ética tiene que ver con el bien y con el mal. La ética tiene que ver también con el comportamiento, con la moral de las personas. Es como que la teoría, el marco teórico, es la ética y nuestro comportamiento, cómo nosotros nos comportamos, es la moral. Es la moral. Entonces, nosotros trabajamos mucho en el tema con los alumnos, en el tema de los comportamientos, pero deberíamos también trabajar bastante en el tema de la ética. O sea, ¿por qué el estudiante tiene ese comportamiento disruptivo en el aula, por ejemplo? ¿No? Cuando estamos en el aula virtual ahora o en el aula presencial y hay una norma de convivencia donde se dice respetar a los compañeros, no usar, por ejemplo, nos respetamos, nos comunicamos sin palabras soeces, y por ahí escuchamos una J y una A, una C y todas las palabras, ¿no es cierto? Inadecuadas. Esos son manifestaciones inadecuadas, pero que en la parte de lo que es todo este proceso es comportamiento disruptivo, se le llama así, comportamientos disruptivos. Todos aquellos comportamientos que transgreden las normas, ¿ya? Entonces, el estudiante no reconoce a las normas como parte de los estatutos que debe aplicarlo día a día. ¿Y por qué no los respeta? Porque no está acostumbrado a tener normas en su hogar. Es la primera clave. El hijo se levanta fuera de un horario adecuado, se queda hasta tarde jugando, no almuerza con nosotros, no ayuda en el hogar en los quehaceres, duerme demasiado fuera de las horas, no hay responsabilidades que le exijamos. Muchas mamás dicen, ay, lo que he trabajado tanto que mi hijo descanse. No, ¿para qué? Que yo me voy a preocupar de todo. Tú dedícate solamente a estudiar. Esas mamás, por ejemplo, sobreprotectoras, mamás que no ayudan a que el hijo agarre independencia y autonomía, porque todo están cubriendo. Entonces, no hay esa cultura, no hay esa formación de valores, como decimos en la familia, y eso tiene que ver con la ética, pues. Entonces, los valores se van construyendo en la medida de nuestros comportamientos morales. Dice, el valor de la responsabilidad.
y el alumno llega tarde al colegio. Entra tarde a la plataforma virtual. Por ejemplo, entrar tarde a la plataforma virtual sabiendo que hay un horario es un reflejo de uno de los valores que no se están cumpliendo. ¿Qué valor sería? Responsabilidad para algunos, respeto para... Puntualidad. La puntualidad vendría a ser el comportamiento que manifiesta el alumno, porque llega tarde, ¿no es cierto? Ese es el comportamiento. Pero ¿cuál es el valor que está transgrediendo? El El respeto. respeto y la responsabilidad. Son dos valores, ¿ah? El respeto y la responsabilidad. La puntualidad no es un valor. La puntualidad, el ser puntual, es un comportamiento moral que tenemos nosotros y que se apunta al valor del respeto y de la responsabilidad. Entonces el profesor trabaja en los comportamientos morales, pero no lo alinea a aquellos valores para que ellos digan, ¿no? Este es el valor que me falta fortalecer. Solamente estamos promoviendo los comportamientos mecánicamente y no les hacemos reflexionar. ¿Por qué yo debería llegar temprano a mis clases? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería el pensamiento del muchacho cuando dice, está cruzando, está viniendo rápido, ¿no? ¿Qué te pasa? No, tengo que llegar temprano. ¿Por qué dicen? Tengo que llegar temprano. ¿Por qué, hijo? ¿Qué dice Nelly Chávez? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llegar temprano? Porque la misa empezará la clase y no estaré presente y si me preguntan, no sé, algo así. Ya, muy bien. Ahí hay un comportamiento. La respuesta de Nelly es una respuesta, según Piaget, autónoma. ¿Qué dices, Elvira? Ponte en el lugar del estudiante. Se está llegando, está corriendo, está corriendo. Tengo que llegar temprano. ¿Por qué, Elvira? O Cristina, ¿por qué? Tiene que llegar temprano Ajá. para que escuche la clase completa y Ya, pueda aprender mejor. es lo mismo que Nelly. Estás tú hablando racionalmente como una persona autónoma. Ponte en el lugar del muchacho. ¿Qué Porque si dice? llego tarde, interrumpiré la clase Ya, ese es y autónomo de mis también. compañeros. Claro, o sea, llega tarde y encima interrumpe la clase. ¿Me entiendes? Estamos en un lugar de reflexión, llega tarde, señorita, que por acá, que por allá. O sea, su comportamiento del estudiante no es autónomo. ¿Por qué viene así? Tengo que llegar temprano, porque si no me van a poner 5 puntos menos, dicen. O me van a dejar parado en la puerta. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Es un comportamiento heterónomo, no es un comportamiento autónomo. Entonces, los comportamientos que nosotros manifestamos son resultado del nivel ético que tenemos nosotros como personas. ¿Entiendes? O sea, el comportamiento que tú tienes en la sociedad, en la convivencia con los demás, es el reflejo de tu nivel de valores que tienes como persona. Y eso no lo hacemos entender a las personas. ¿Ves? Ahora, si aplicas la filosofía, pues estas filosofías orientales, y aplicas los 5 porqués. ¿Por qué llega tarde el alumno? No, que he tenido problemas, que la conexión. ¿Y por qué tiene problemas en la conexión? No, porque es una banda muy baja, estoy pagando menos. ¿Y por qué pagas menos? Es que no hay el recurso económico para poder cubrir. ¿Y por qué no hay ese recurso? Porque mi sueldo no me alcanza. Y sigues buscando la lógica para que encuentres la verdadera razón de este estudiante, de esta persona. Ese es cuando trabajamos en filosofía, no solamente es mecanizadamente aplicar, sino que nosotros como profesores debemos ver que esto tiene que ver con un razonamiento, pues, de los especialistas, pues, de los grandes personajes que nos han dado estas orientaciones, no solamente los filósofos, sino también los propios psicólogos, ¿no? Los psicoanalistas, por ejemplo, uno de ellos tenemos a Piaget. Piaget nos hablaba de la teoría. A ver, vamos un minuto, por favor, voy a presentarlo todo aquí. A ver,
Mil buenas Vamos. noches, ¿Qué disculpe. tal, Betty? ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches. Miren, el Yo estaba desarrollo moral, reunida con mi las directora. teorías, ya, las teorías del desarrollo moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, dos personajes importantes hablan del desarrollo moral de que el estudiante o nosotros debemos promover. Uno de ellos es Piaget y el otro es Colbert, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Piaget? Piaget dice en lo moral que de acuerdo a las edades, claro, porque Piaget tiene su sustento en la teoría de los estadios, pues, ¿no? Él habla de una etapa premoral donde los niños, dice, no tienen conciencia o consideración por las reglas. Y es cierto, no toques, toca. No te subas, te subes. No agarres el interruptor, lo agarra y le pasa corriente encima. No toques al perro, toca al perro. ¿Y por qué es esto? Porque su cerebro, dentro del enfoque también de las neurociencias, que todos nos hablan en la investigación, dice que dentro del proceso del pensamiento el niño no procesa la palabra no. Inclusive nosotros, no entres, entra. No mires, mira. Y entonces, ¿cómo debemos de trabajar con los chicos? En sentido inverso. En sentido inverso, ¿no? Decir que si vas a tocar el tomacorriente, te puede pasar corriente, te puedes quemar. ¿Cómo quemar? Te puede arder. Entonces él va a ir entendiendo la razón, pero si le dices no, él va. Sin embargo, como estos pequeños están en ese mundo, porque según Piaget es normal que ellos no tomen conciencia ni de las reglas, hacen lo que quieren, suben, bajan, vienen por acá, su única forma de comunicarse es a través de ese lenguaje, tanto corporal con el llanto, tanto comunicacional, si más adelante va aprendiendo a hablar. Y el lenguaje es el que utilizan para decir las cosas como lo sienten. Los niños te dicen, como dicen muchos, la verdad, ¿no? Pero es por su desarrollo moral. O sea, su comportamiento moral del niño es decir inmediatamente lo que siente, lo que va a pasar. Entonces, eso es la característica de esta descripción piagetana en lo moral de estos pequeños. Sin embargo, la otra teoría de Colbert, que la vamos a ver, los niños tienden a trabajar y a relacionarse porque existe una autoridad y le tienen mucho respeto a esa autoridad, a esa imagen omnipotente que puede ser su maestra, su padre, su abuelo, el que tú le simbolices como la persona guía, como ese mentor que lo va a llevar. Entonces los niños para Colbert, en esta edad paralelo, los niños tienen bien marcado quién le va a decir. Por eso es que ellos dicen, mi señorita ha dicho, hijito, pero podemos comprarte otras cosas. No, no, tiene que ser eso, porque mi señorita lo ha dicho. O sea, es una ley inquebrantable, ¿no? Y por ahí Robespierre, este señor Juan Jacobo Rousseau, no Robespierre, sino Rousseau, hablaba de que el ciudadano se forma en estos valores desde estas edades hasta los 7, 8 años. Nosotros en educación tenemos la oportunidad de formar a los pequeños, desde pequeños, en este comportamiento, en estos comportamientos morales que deben de tener, en estos valores éticos que debemos de promover. Y que él decía que el niño nace como una tabla rasa, pura y limpia. El niño nace sin maldad, nace sin nada, limpio, pero que el entorno, la sociedad, lo va transformando, ¿no? Y por ahí había una frase, lo va corrompiendo. Qué fea frase, pero es así, ¿no? Entonces, esta situación de oportunidad como maestros nos da también ver que tenemos esta situación a nuestro alcance cuando tenemos estas edades para poder ir moldeando, ir viendo estas conductas que deben manifestarse, ¿no? Luego también me habla de la etapa de los 7 a 9 años, de la heteronomía moral, donde las razones para hacer lo correcto están ligados a la recompensa, o sea, al condicionamiento, ¿no? O a evitar una sanción. Cuando a veces se le dice al estudiante, mira, no obedeces, voy a hablar con el director, o te voy a dar, te voy a regalar esto. Entonces los chicos trabajan condicionadamente, ¿no? No hay comprensión profunda del sentido de las reglas por el bien común, de los derechos o la vida social. O sea, ellos trabajan, como se dice, moldeados a ese sistema. Y si la profesora es conductista y dice, voy a llamar a tu mamá, voy a hablar con el director,
mira qué voy a hacer. Entonces no está manejando la situación con el menor. ¿Me entiendes? No está logrando entender ese comportamiento propio de la edad que tiene, que nos dice Piaget, pero que nosotros como profesores tenemos que entender que ese comportamiento está ligado a esa característica heteronoma, pero que poco a poco tiene que lograr entender las razones de por qué lo tiene que hacer, ¿no? Cree en la justicia inmanente, ese es otro punto en esta edad. Respetan mucho el tema de la justicia, de la defensa por los derechos, por la naturaleza. Por eso es que vemos niños muy involucrados al cuidado ambiental, al cuidado de los animales, al respeto por los demás, al tema de cumplir, por ejemplo, las señales de tránsito. El abuelo quiere cruzar por debajo del puente, el niño va, no, tiene que ser por aquí arriba, abuelita, hay que subir, y lo pone en cuestionamiento al abuelito que a las justas puede, pero lo tiene que hacer porque así ha aprendido el estudiante. Entonces, estas son las edades, esta es la edad más importante en donde los profesores podemos nosotros contribuir a plantear esos valores que se van a traducir más adelante en comportamientos morales, ¿no? Ustedes han visto, hay gente que no puede llegar tarde. O sea, hay gente que es algo de su propia persona llegar minutos antes o esperar a las personas y no llegar después. O sea, eso es ya una cultura propia encarnada, porque así lo han formado, ¿no? Obviamente que hay razones que a veces no podemos llegar temprano, ¿no? Se justifican, porque hay situaciones, en nosotros los adultos, por ejemplo, estamos ahora en la sincronía y eso se justifica, pero cuando estamos educando a los jóvenes, a los niños, tenemos que plantear las prioridades y también la comunicación y el respeto por los espacios, ¿no? Luego, a partir de los 10 años, Piaget nos habla acerca de la autonomía moral. Miren, la heteronomía condicionado, ligado a recompensas, ligado a sanciones, y la autonomía ya cuando toma, interioriza el aspecto moral, el principio, la regla, acepta las reglas en consenso, nos ponemos de acuerdo todos los chicos de 10, 11, 12 años en adelante, vamos a hacer esto, todos juntos, y se van. Por eso se ve que en primaria, por ejemplo, ya para entrar de primaria a secundaria, los chicos se vuelven como puño, como dedos de la mano, juntitos, porque van por acá a un lado, por aquí a otro lado, ¿no? Es la característica moral de ellos, ¿no? Llora uno, lloran todos. Uno te da un dulce, todos te dan un dulce. Uno te aplaude, todos te aplauden, ¿no? Entonces, esos son principios que ellos van manejando, reglas en consenso, evalúan, consideran las intenciones al evaluar la conducta y todo ello. Eso es en el tema de Piaget. Entonces, los razonamientos de Piaget son dos. Tenemos razonamientos autónomos que vamos a evocar con nuestro comportamiento y tenemos razonamientos heterónomos que también lo vamos a demostrar con nuestro comportamiento. ¿Qué es tener un pensamiento, un razonamiento autónomo? Significa participar en la sociedad, en el compartir, en la convivencia basada en las reglas. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Por ejemplo, te proponen un trabajo, ¿no? A mí me proponen un trabajo. Elizabeth, que puedes dictar en la mañana. Es una oportunidad. Vas a ganar tanto. Muy bien. Pero yo trabajo en la mañana. No, pero es que ahora no hay horario, que por acá. No, pero yo tengo productos y tengo que trabajar en la mañana. O sea, yo me pongo a pensar. Y, o sea, en el marco, ¿estará correcto? No está correcto, pero es una oportunidad. Pero para vivir así en persecución, estar con mi conciencia, no. ¿Qué se dice? No se puede. Agradezco la oportunidad, pero mientras que estemos en este periodo, no puedo en este turno, pero puedo a partir de las 5, puedo fin de semana. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué he respondido? Autónomamente. Pero si hubiera dicho yo, es una oportunidad, lo voy a hacer. No importa, lo voy a hacer como sea, pero ya la cuestión es ganar. ¿Qué cosa es? Es una respuesta heteronoma. Heteronoma que está regido por reglas externas de otros que me dicen que yo lo pueda hacer, pero que me imponen a mí, que yo me impongo, pero no es lo correcto. Entonces, cuando uno tiene comportamientos autónomos, es porque está demostrando los valores que tiene y está respetando los principios. Pero cuando uno tiene comportamientos heteronomos, es porque va a transgredir
o porque no tiene conciencia de lo que tiene que ver con los valores. ¿Se dan cuenta? Esos son los comportamientos. Entonces, ahora vamos a ver ejercicios aplicativos después de la explicación. Caso número 1. Hay un semáforo y tenemos que detenernos, porque así dice la norma, ¿no? Hay un semáforo y tenemos que detenernos. A. Hay que parar porque ahí en la esquina está la policía. B. Hay que parar porque así se evitan los accidentes y los peatones pueden cruzar con seguridad. Miren, hay dos posturas. Alternativa 1. La letra A es un razonamiento autónomo. La letra B es un razonamiento heterónomo. Alternativa B. 2. La letra A, la proposición A, es un razonamiento heterónomo. El razonamiento B es un razonamiento autónomo. Letra C. Ambos son heterónomos. ¿Qué dicen? La 2. La 2. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ahí? La ¿Alguien 1. más? La 1. La 1 dice que el A es razonamiento autónomo. Hay que La ver, dos, Miss, porque la ahí dos. otra colega dice la 2. A ver, vamos a ver la respuesta. Para eso hemos entendido que es un razonamiento autónomo. El razonamiento autónomo está ligado a las normas, a los principios, a lo correcto que debe de ser. Y el razonamiento heterónomo está sujeto a las condiciones externas, al que no vamos a sacarle la vuelta al asunto, o que está condicionado por externos. Al ¿Entiendes? policía. La respuesta. La 2, Miss. La 2. La 2. La dos. Ujú. Pero hay gente que hasta adultos, ¿no? Hasta adultos. Y este razonamiento que acabamos de ver, el que lo hacemos porque otros nos dicen, es de primaria. Es un razonamiento de un alumno de primaria. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Y tenemos gente mayor conduciendo los carros o estando como personas, como se dicen, pasajeros, y que dice, avanza, 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 que ya el tombo ya se fue, déjanos en la esquina, no importa, no importa. Ya, ¿qué razonamiento es eso? Heterónomo. Y te molestas porque te pasa a la esquina y el señor te dice, señora, tiene que pararse en el paradero. Él está teniendo qué razonamiento autónomo. Y tú le dices, pero ¿por qué si no hay nadie? Al otro le he dejado, a mí me tienes que dejar para allá también. Y se molestan. Entonces, los comportamientos morales de ambos son reflejos de que uno está trabajando el valor de la responsabilidad y el otro no. Ahí me dijeran a mí, ¿y qué valores no se cumplen? Con ese comportamiento, con esta expresión, no se cumple la responsabilidad, ni el respeto a las normas, por ejemplo. Bien, seguimos. Los niños deben llegar temprano a la escuela, el ejercicio que hicimos al empezar. A, tengo que llegar temprano porque si no el profesor me castiga. B, tengo que llegar temprano para no perderme la primera clase y para no interrumpir al profesor y a los demás compañeros. A. 2. Aquí, calor. Yeah. ¿Qué sería el primero? ¿Qué razonamiento es? Tengo que llegar temprano porque si no... Heterónomo. Así es, así es. Está La condicionado a 2. otros. La 2. Ajá. Y la B, que sería autónoma. Tengo que llegar temprano para no Autónomo. perderme la primera clase y para no interrumpir al profesor y los demás compañeros. Lo que la colega decía, ¿no? Tengo que llegar temprano porque no quiero perderme la clase. Así es. Ese es un razonamiento autónomo. Pero si dicen, tengo que llegar temprano porque si no, no me va a dejar entrar la profesora en el aula virtual. ¿Qué pensamiento es ese? Heterónomo. ¿Ves? Y el pensamiento heterónomo es de estos pequeños que recién están aprendiendo. ¿Y cuántos años tenemos nosotros? 30, 35, 40 años. 28, por ahí de repente más jóvenes. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque no estamos trabajando
con este tipo de competencias que deberíamos haberlo hecho de hace muchos años en el sentido de los retos, las casuísticas, el análisis, para que los chicos entiendan, ¿no? Entonces, nos hemos matado de la teoría cuando en las casuísticas era una forma de que ellos vean, a ver, ¿y tu comportamiento cómo es? A veces yo escucho que en el WhatsApp que dicen, profesor, estoy esperando en la puerta, ya, muy bien, estoy esperando que me deje entrar, profesor, ya. La pregunta es, ¿sabes a qué hora debes entrar? Pero no lo haces porque tienes X razones, muy bien. Pero ¿qué comportamiento es el que estás dando ahí? Comportamiento heteronomo. Heteronomo. Entonces, eso tenemos que ir mejorando, no solamente acá en la universidad, es para prepararlos a que ingresen, que yo sé que van a dar un buen examen, sino también empezar a analizar, ¿no? ¿Por qué nosotros en nuestro país también estamos así? Y nosotros, muchos dicen, al comienzo decían, nos echan la culpa. Sí, pues, pero en algo también nos echan la culpa y tienen razón, porque estamos haciendo del aula espacios de instrucción para rellenar, pero no espacios de reflexión. Entonces eso tenemos que ir cambiando, ¿no? Muy bien, caso número 3. Porque acá tenemos que ver la teoría y la casuística. Si no van a decir, profesor, no hace casos, algunas veces pueden haber dicho eso. Hay necesidad de ayudar a una familia de un compañero que perdió todo en un incendio. En este sentido se pide una colaboración, ¿no? A, voy a ayudar para intentar solucionar este problema que afecta a mi compañero. B, voy a ayudar para que me pongan buena nota y me den un premio. A ver. La La 1. B. Ah, no, uno. la 1, La la 1, 1, la pues. 1. Ah, muy bien, ese es otro Claro, detalle. o sea, es ¿Ya? autónomo, ¿Es pues. 1 Solamente. o es 2? La El 1. A es autónomo Ujú. y B es heteronomo, ¿no es Sí. cierto? Ujú. Ah, vamos a ver, muy bien, colegas, muy bien. Ay, gracias, Miss. Entonces ya están aplicando, ¿ven? La teoría. O sea, no se trata de repetir, sino aplicar la teoría que hemos visto rápidamente para ver las casuísticas que se pueden dar. Ya está. Recuerda que la construcción de la autonomía es un proceso que toma mucho tiempo y no se da de un día para otro. Ya, eso es así. El desarrollo autónomo del ser humano, de la persona, es un proceso gradual en la medida en que pongamos al estudiante frente a los dilemas, lo que muchos decían, dilemas morales. No debemos alarmarnos si no se encuentran resultados inmediatos en los estudiantes. ¿Por qué? Porque las competencias de los estudiantes se van a desarrollar a lo largo de toda la educación básica, no solamente desde pequeñitos, la profesora de inicial, ustedes han visto todos ordenaditos, todos siguen a su maestra, qué lindo, ¿no? Y en primaria también la profesora tiene esa cercanía, ese vínculo que está desarrollando, sus niños, uy, la profesora pasa de grado con sus pequeños, sabe la vida de los chicos, conoce sus necesidades, trabaja con ellos y con la familia. Y cuando vamos a entrar a secundaria, la polidocencia hace que los chicos tengan una variedad de profesores y también es uno de los factores por el cual nosotros vamos a entrar en esta situación de que no vamos a unificar como maestros de varias áreas la misma razón de ser para los estudiantes. Ahora ya, incluso en Aprendo en Casa están colocando experiencias articuladas para poder, a partir de una situación retadora, de una situación significativa, de un propósito en común, todas las áreas articularnos, ¿no? Eso es lo que se está planteando para poder trabajar. Muy bien. Entonces, hasta aquí es esta parte que nos queda. Preguntas, por favor, preguntas. Hasta que baje yo el otro material. ¿Todo está claro? Miss, ¿qué es un dilema moral, Miss?
Es una situación que se plantea frente donde van a ocurrir dos propuestas que tú tengas que tomar de ellas una sola decisión. O sea, un dilema, ¿no? Entre A o entre B. Es una situación que vamos a tener que tomar una decisión. Tomar una decisión. Gracias, Miss. Gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, un minutito, vamos a presentar el tema de la experiencia. De la experiencia. Ya está. Uno, acá está. Ya. A ver. Ya. Todos nosotros estamos frente a las experiencias de aprendizaje. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos frente a las experiencias? ¿Qué cosa es una experiencia de aprendizaje en el marco de la educación a distancia? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser una experiencia? Es una actividad, Miss, es una actividad donde realizan, ¿no? Todo lo que van a aprender los estudiantes, y esas experiencias de aprendizaje también lo encontramos en la unidad, las sesiones que ahora se llama experiencia de aprendizaje, ¿no? A ver, vamos por Ahora partes. también las experiencias de aprendizaje ya no se le llaman unidades de aprendizaje, ahora le llaman experiencia de aprendizaje. Son las actividades que vamos a realizar los estudiantes. Ya, a ver, otra presentación. Gracias, ¿no? profesora Beatriz, gracias. Sí. A ver, otra colega. Las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades que ayudan al estudiante a lograr competencias o a movilizar capacidades, ¿no? Muy bien, para muy bien. desarrollar sus competencias. Las experiencias de aprendizaje vienen a ser un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación o un desafío. Toda experiencia de aprendizaje se desarrollan en etapas sucesivas. Por eso pueden haber varias sesiones o también llamadas actividades, ¿ya? Y estas a la vez deben desarrollar un pensamiento complejo y sistémico. La EDA, que es la experiencia de aprendizaje, es planificada por los docentes o también puede ser recogida de acuerdo a Aprendo en Casa, que son experiencias que se están colocando como referentes para que el maestro pueda organizar los aprendizajes. Solamente está el título, disculpe. No. Gracias, profesora, muchas gracias. Voy a presentar. Gracias por ayudarme. Acá está. Ya. Ahora, ¿me dices, por favor? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Entonces, la experiencia viene a ser ese conjunto de actividades que conducen a que los chicos puedan enfrentar un desafío, pero estas actividades, por lo tanto, van a llamarse también sesiones de aprendizaje. Aunque ahora, en la nueva propuesta que tenemos de Aprendo en Casa, que es una estrategia en el marco de la emergencia, las sesiones se van a denominar actividades. Y las experiencias de aprendizaje en el marco de la 093 nos dice, miren, la resolución viceministerial 093 nos dice que las actividades educativas ahora están organizadas en experiencias de aprendizaje, que pueden ser proyectos, unidades de aprendizaje o estudios de caso. Entonces, cuando la profesora Beatriz decía de que ahora tenemos, por ejemplo, una unidad, una experiencia, eso es cierto. Antes teníamos una unidad de aprendizaje y esa unidad era el conjunto de una secuencia de sesiones. O sea, claro, tenía una situación significativa, las competencias, el propósito, los enfoques transversales y todas las competencias transversales. Y luego venía el tema de lo que era la secuencia de sesiones, ¿no? Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Esa secuencia de sesiones, en el marco de la resolución, van a llamarse secuencia de actividades. Por tal motivo, toda esa unidad es, ¿qué cosa? Una experiencia de aprendizaje. Pero los estudiantes no solamente aprenden a partir de unidades de aprendizaje, sino también pueden aprender a partir de proyectos. Por eso es que ahora vemos en Aprende en Casa una experiencia articulada. Así lo han colocado. O también se le llama experiencia integrada. ¿Qué cosa quiere decir una experiencia integrada en la propuesta de Aprendo en Casa? Quiere decir que hay una situación general donde se va a plantear, pues, el propósito, hacia dónde queremos llegar con el estudiante, pero que en cada de las semanas hay una área que va a ir participando.
empieza comunicación, pasa matemática, luego desarrollo personal, o también lo que es educación y cultura, o tutoría también que se involucra, aunque tutoría no es un área curricular, la tutoría es un acompañamiento afectivo cognitivo al estudiante. Sin embargo, también suma para poder trabajar esta unidad, este proyecto que se llama ahora experiencia integrada, ¿no? Entonces, todas estas experiencias parten de situaciones significativas que podemos trabajar en función a lo que es el cuidado de la salud, el ambiente, la sobrevivencia, la convivencia, la ciudadanía. Y justamente el Ministerio de Educación este año nos dieron situaciones significativas rumbo al Bicentenario, con ejes y todo, para poder ayudarnos. Pero si nosotros no vemos que de dónde parte una experiencia de aprendizaje, esta va a partir de nuestro diagnóstico con nuestros estudiantes, de la identificación de las necesidades, ¿no? Entonces, por ahí podríamos ver entonces que los tipos de experiencias de aprendizaje son los proyectos, las unidades de aprendizaje, proyectos productivos, proyectos de investigación, estudios de casos que también pueden haber. Entonces, la experiencia de aprendizaje puede tomar la forma de un proyecto, sí, de una unidad también. El uso es genérico, amplio, pues todas las experiencias se caracterizan por tener un conjunto de actividades. Claro, un proyecto tiene un conjunto de actividades, una unidad también tiene un conjunto de actividades que antes le llamaban sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedar bien claro, porque si no identificas el marco normativo con lo que es una experiencia, vas a pensar que lo que está colocado en Aprende en Casa es otra invención aparte de la unidad. Entonces, cuando me dicen a mí o le dicen a ustedes, profesores, tienen que planificar sus aprendizajes, ¿lo podrán hacer? Claro, porque cada experiencia de aprendizaje es como si fuera una unidad. Y la suma de varias unidades te va a trabajar la programación anual. Pero ya cada profesor, cada colegio hace su cuadro horizontal donde va a colocar su situación significativa, sus competencias, sus capacidades, sus criterios, sus evidencias, y prácticamente ese es su cuadro general de su propia unidad. Pero ya estamos trabajando en esto. ¿Qué consideramos para elaborar una experiencia de aprendizaje? A ver, ¿qué consideran? Ustedes que han trabajado sus experiencias, porque los que están en el ejercicio han trabajado. ¿Qué consideramos? La situación significativa. Ya, uno, la situación significativa, muy bien. ¿Qué más? Para considerar la situación significativa vas a partir de algo. De un ¿Diagnóstico? Muy bien, sin miedo, muy bien, de un diagnóstico. Acuérdense que cuando empezaron el año escolar, ¿qué les pedían? ¿Se acuerdan? A todos que nos han pedido. Así es, el matriz diagnóstico. diagnóstica. Así es, profesora. Y te diagnóstico. decían qué cosa tienes que, de dónde vas a sacar ese diagnóstico, esa ficha diagnóstica, esa matriz, de dónde vas a utilizar, qué cosa decía, vas a utilizar Las notas del año pasado, del la CIAGIE. evaluación Muy bien. diagnóstica y El año pasado. la carpeta de recuperación. Muy bien, así es. CIAGIE, carpeta de recuperación. El CIAGIE, donde están los niveles de logro, las descripciones que se han podido hacer del año pasado, de los que han estado, ¿no es cierto? Porque hay algunos que no han estado. Las carpetas de recuperación que se dieron a los que ingresaron a mitad del año, a los que estuvieron intermitentemente y a los que aparecieron al último en el año. Acuérdense, ¿eh? La carpeta de recuperación se da por 3 razones. Uno, porque es un estudiante que recién está apareciendo casi para finalizar el año. Segundo, que es un estudiante que ha ingresado a partir de agosto. Y tercero, que es un estudiante que al llevar las áreas no ha podido lograr. Al evaluar las evidencias vemos que este estudiante no ha logrado realmente, ¿no? Otra de las razones es que de repente aparece pues intermitentemente también, y al final al evaluar no logra el aprendizaje que tú deseas para ese nivel. Entonces le das la carpeta de recuperación. Le diste la carpeta de recuperación, empezamos el nuevo año y empezaron a traer. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Ir evaluando esa carpeta de recuperación. Bueno, eso es un referente también porque de repente hasta el padre le habrá ayudado. Pero la realidad es que teníamos que evaluarlo. Eso era una fuente de información. La otra fuente era la evaluación de sus niveles de logro en el CIAGIE. La otra fuente de información para tu diagnóstico era el conversar con aquellos padres de los alumnos nuevos o de los alumnos que recién se han integrado tarde el año pasado.
La otra fuente era, por ejemplo, los informes que han dejado los profesores del año pasado, porque tienes un grupo de alumnos que no han sido tus alumnos. Entonces, también esa situación, aunque se dio la orientación a nivel nacional de que se procurara mantener al mismo profesor para evitar que tengamos todos esos problemas, ¿no? Pero hay otros directores, pues no, que todos nuevos, ya todos cambiaron, ¿no? Pero la recomendación era que mantuvieran para que puedan conocer, como ya conocían, para poder seguir más rápido el sistema. Pero en fin, esos 15 días que llegó hasta 30 días era para armar el diagnóstico. Entonces, era para caracterizar y buscar esas necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuál es? Ese diagnóstico te va a ayudar a ver las necesidades del estudiante, características de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los pequeñitos tienen esas características de animismo, pensamiento irreversible, ¿se acuerdan? Pensamiento transdúctido, juegos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Ven los sueños como si fuera realidad, ¿no es así? Muy bien, entonces ya tú conoces en inicial. Y en primaria, niños que se relacionan, hacen equipos, trabajan el reglaje, por ejemplo, chicos que aprenden a partir de las cosas reales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primer elemento, las características. También teníamos para elaborar la experiencia, porque vamos a elaborar la experiencia, teníamos que ver con qué recursos contábamos. Qué recursos teníamos, qué materiales tenemos del Ministerio de Educación, qué otros materiales los chicos tienen en su poder, porque ustedes saben que a nivel nacional se ha pedido el tema de la entrega de Caliwarma y que conjuntamente con ellos se entreguen sus materiales. Ustedes dirán, con la pandemia todos los directores han tenido, nosotros hemos tenido que bajar la ley, la norma está vacía, no es que la UGEL le manda, que por acá, la norma decía entrega de material. Aún teniendo riesgo, los directores han organizado a sus papás, a sus VAPES, han organizado a sus profesoras, a algunos voluntarios, otros obviamente no te pueden exponer porque eres de riesgo, ¿no? Sin embargo, eso ha pasado en nuestro país, esa es una dificultad. Hasta ahora hay textos que no se han entregado, que faltan todavía en algunos grados, pero debemos de saber con qué empezamos. Tú le dices al estudiante de la experiencia. Dime. Disculpe, Miss. Ese caso pasó en Yauyos, Miss, porque los directores, los profesores también igualito fueron a brindarle el Caliwarma. Así es. Y Entonces, falleció un docente. Se exponen, pues, se exponen. Donde trabajo también así se expusieron a muchos, en muchos colegios hubo esa exposición y todos reclaman, pero les mandaban los medios de protección, pero igual es un riesgo. Estamos ahora en un riesgo latente. Sin embargo, para elaborar la experiencia, hemos tenido en cuenta estas características, estos recursos. Tenemos en cuenta qué cosa, la situación significativa, cuál es esa situación significativa, cuál es ese propósito que tiene que ver con las competencias, tengo que identificar los enfoques, tengo que identificar los criterios de evaluación, las evidencias y la secuencia de acciones, de actividades. Entonces, los elementos de una experiencia de aprendizaje tienen que ver con estos elementos y con estos otros elementos que vamos a considerar para armar la experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacía el profesor? Partía de una situación significativa, ¿ya? Veía el desafío. Acá en esta situación hablan de la cantidad de violencia escolar que hay en el país, que esto es real, y luego aterrizaban al colegio de Alicia, donde también ocurría esta situación de violencia, y luego se plantearon ese gran reto para trabajar en la escuela y difundir, ¿no? Pero acá esta oportunidad que le daba era de hacer una carta y difundirla. De repente el profesor de matemáticas hacer las estadísticas, el profesor de arte hacer los collages o los banners de defensa. De acuerdo a cada área ya íbamos a cambiando los desafíos o de repente poníamos uno grandazo y cada área iba a sumar para poder hacer. Entonces esta situación me ameritaba a buscar, yo profesora, supongamos en este caso de desarrollo personal, aquí coloco una de las competencias que se relacionan para que mejoremos esta situación. Y es mi competencia, construye su identidad, convive y participa. Y automáticamente jalo las capacidades que se relacionan. Estas 3 capacidades se van relacionando. Entonces, voy a ver la competencia, voy a ver las capacidades y estamos hablando del propósito.
¿Qué cosa es el propósito? Es la competencia con sus capacidades que también se van a alinear en función a la situación significativa. Así tengo que relacionar. Pero ahí también no solamente es la competencia, pues, del área, porque si yo veo acá que vamos a trabajar una carta, la vamos a difundir por las redes, vamos a trabajar, podría utilizar la competencia transversal del uso de las tecnologías. También la competencia del uso de las tecnologías también podría trabajar acá. Esta misma situación significativa me ayuda a identificar también los enfoques transversales. Yo veo la situación de qué se trata y escojo pues el enfoque de derechos. Ay, perdón, está pasando la ambulancia. Bien, entonces frente a esta situación significativa, yo escojo el enfoque de derechos y el enfoque al bien común. Obviamente que el enfoque lo voy a tener que sacar del currículo nacional, ¿no es así? Y voy a tener que ver conjuntamente con el enfoque sus valores y sus actitudes. Entonces van a venir en grupo toda esta situación que está aquí. Una vez que tenga yo ya los enfoques, la competencia, hago mi tabla y digo, esta es mi competencia que voy a trabajar, voy a tener que formular mis criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación se formulan en función a los desempeños que tiene cada una de las capacidades, O también puedo utilizar los estándares. Para formular los criterios, o uso los estándares o uso los desempeños. ¿Por qué los desempeños? Porque son mucho más operativos. Los estándares son más grandes porque son para el ciclo. En cambio, los desempeños son los descriptores por grado, ¿ya? Sin embargo, si este profesor o esta profesora está finalizando el ciclo ya de los chicos, tendría que trabajar mejor con los estándares. Pero si está iniciando el grado, o sea, el ciclo recién, tendría que trabajar con los desempeños. Ahora, si el profesor o el equipo de profesores deciden trabajar con los estándares, tampoco hay problemas. ¿Por qué? Porque va a ir manejando los criterios dependiendo de lo que te pide el estándar, lo que te pide el desempeño. Entonces, los criterios vienen a ser esas cualidades o características que se van a desprender de este desempeño, que yo tengo que empezar a redactar. ¿Se dan cuenta? De cada uno de los desempeños, yo voy a tener que redactar esos criterios o aspectos, porque estos me van a servir a mí. ¿Para qué me van a servir estos criterios? Para yo poder evaluar la evidencia que se me presenta. Como al estudiante le he pedido una carta, si se acuerdan ustedes aquí, en la situación significativa, hablan de una carta abierta. Esa carta abierta va a ser la evidencia, pero para yo poder evaluar la evidencia, necesito los criterios de evaluación. Entonces, miren, tengo la situación, elaboro los criterios en base a los desempeños de cada capacidad y recibo la evidencia del estudiante. Una vez que yo recibo la evidencia del estudiante, dice, muy buenas tardes, estimada comunidad. Mi opinión es que debemos eliminar el bullying en nuestra institución. No estamos libres que nos pueda pasar y no me gustaría que me pase alguna situación que me sienta mal o emocionalmente, ni mucho menos pueda yo tener cólera con este tipo de situaciones. Frente a esta situación, yo soy empática y en un aspecto que me hace única, ya que sé escuchar a la persona y trato de ayudar. ¿Cuál es el primer argumento que hay que evaluar de esta carta? Que la alumna argumente su posición contra el bullying. Entonces ella está diciendo, mi opinión es que debemos eliminar. O sea, ¿ella está tomando una posición? Sí. ¿Se está cumpliendo este criterio que la profesora ha redactado en base al desempeño? Sí, muy bien. Sustenta la importancia del diálogo y sigo buscando. Informar es importante y sigo buscando, pero no habla del diálogo. Pero acá dice, en algunas debo de respetar a mi profesor cuando habla, levantar la mano para opinar, pero no habla del diálogo. Entonces, este criterio que sustente la importancia del diálogo, no lo estamos evidenciando. Ah, muy bien. Y seguimos. Menciona estrategias. Por ejemplo, podríamos escuchar, para tranquilizarnos frente a esta situación, sería bueno algunas estrategias para regular, como respirar profundo. Ah, está cumpliendo este indicador. Menciona estrategias.
Propone acciones. Dice, finalmente me gustaría dar a conocer propuestas. Ah, muy bien, sí se cumple. Entonces, si revisamos los criterios de esta manera, miramos la evidencia y vamos revisando los criterios, ¿cuál de ellos no se ha cumplido en la evidencia del estudiante? ¿Cuál de ellos no se habrá cumplido? Hemos visto que argumenta su posición, que plantea normas, respeta y levanta la mano, respeta al profesor cuando habla, levanta la mano para opinar, menciona estrategias de la respiración, propone acciones. ¿Cuál de ellos no se está cumpliendo en esta carta abierta? Segundo criterio, profesora, ¿no? El Sustenta segundo, la así es. importancia del diálogo. Así es. No sé, ¿y qué tendría que hacer, profesora, si ese criterio no se está dando? ¿Qué hace un profesor cuando al revisar la evidencia contrasta con sus criterios y no está logrando el estudiante? No se evidencia esta Retroalimentación. Retroalimenta, Miss, retroalimenta. muy bien, así Realiza es. la retroalimentación. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de que tienes que retroalimentar cuando al recibir la evidencia tú contrastas si ha hecho o no el criterio y check, este falta? Entonces, cuando hagas tu retroalimentación, que va a ser una retroalimentación descriptiva o reflexiva, según Nijovic, según la escalera de Wilson, según el Ministerio de Educación, la retroalimentación debemos considerar a la persona como centro, respetar su autoestima y empezar de manera positiva. Entonces la profesora dirá, tu trabajo, tu carta sobre el rechazo al bullying me parece muy importante, has argumentado, has tenido normas, has establecido las normas, has mencionado las estrategias, has propuesto interesantemente las acciones. Sin embargo, no se evidencia o te falta precisar el tema del diálogo y la mediación. Podrías considerar, o sea, empezamos a retroalimentar teniendo en cuenta el criterio que vamos a retroalimentar, pero empezando todo por la parte positiva. Y eso se enmarca en la norma, en la 094. En la 094, la resolución del año 2020, que también les he dado la primera clase, ahí está bien claro. La retroalimentación debe contribuir a avanzar, no a satanizar ni a criticar, sino a orientar, a acompañar y a mediar de manera asertiva lo que el estudiante tiene que hacer. Pero yo mi retroalimentación no la puedo hacer como en este momento acá, en vía sincrónica. Elaboro un WhatsApp, redacto un WhatsApp o elaboro un audio, porque tenemos que considerar que cuando tú mandas o abres, sus datos se acaban. La banda no es muy buena. Entonces tenemos que ir buscando otras formas de retroalimentación a través de el mensaje de texto, del audio, del WhatsApp, o a través de una llamada telefónica, si hay la oportunidad cuando llegue el papá o cuando se pueda dar, ¿no? Entonces, miren lo importante de dónde empieza esta evidencia, colegas, desde la misma situación significativa que va a generar toda esta experiencia de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Y luego, y acá hay otro ejemplo más, vamos a pasarlo, y luego vamos a tener que ver, obviamente, después de los desempeños, vamos a tener que ir viendo que ya hemos planteado, miren, la situación, la competencia, las capacidades, el estándar o el desempeño, la elaboración de criterios, en nuestro caso es una carta abierta, y luego dicen, ¿en cuánto tiempo quieres hacer esa carta abierta? Porque hay que planificar. Lo hará en 2 sesiones, en 3 sesiones, en la primera daré la orientación. Para eso ya pues en Aprende en Casa están las actividades 1, 2, 3, y tú vas a decir, elabore la primera, elabore la segunda. Pero colegas, usted está bajando de Aprende en Casa, y de Aprende en Casa es una sesión que es a nivel nacional. Entonces, yo tendría
que diversificar esa experiencia de aprendo en casa y de hacer las actividades complementarias. ¿Qué me dicen de las actividades complementarias? ¿Qué cosas son esas actividades complementarias? No es, una vez le pregunté a un profesor, ¿y usted, profesor, para qué es una actividad complementaria en el marco de la experiencia de aprendizaje? Es dejarle más tareas. Otro profesor decía, es hacer para investigación. Bueno, las actividades complementarias en una experiencia de aprendizaje no son más que la contextualización que hacemos a algunas partes de la experiencia, las adecuaciones que hacemos a los materiales, a los retos, las adaptaciones si tengo estudiantes con necesidades especiales y el énfasis, que son actividades para que investigue. Entonces, cuando yo quiero que el estudiante desarrolle una experiencia de aprendizaje y el profesor lo baja de Aprendo en Casa, tiene que revisar la situación y determinar si se ajusta a sus necesidades de su colegio. Por eso es que son referentes las de Aprendo en Casa. No es que yo voy a bajar y la voy a aplicar, porque estarías aplicando en general. Tú tienes que revisar si la situación se adapta a las necesidades. Analizar el propósito y los enfoques que has seleccionado. El propósito quiere decir analizar si la competencia que vas a trabajar está bien que la elijas para esa situación. De repente, en el diagnóstico que has hecho, la competencia que estás trabajando ahorita, ya los chicos la han desarrollado bien el año pasado, pero hay una que ha quedado floja y que en tu diagnóstico dice que falta. Esa la priorizas viendo que se relacione con la situación. Los enfoques, determinar si el reto es posible. De repente en Aprendo en Casa el reto es inalcanzable, no lo podemos alcanzar. Entonces tenemos que ir de acuerdo a la situación, ¿no? Revisar las producciones que me han dejado. Me han dicho una carta abierta difundida en las redes, pero los chicos no tienen el contacto, no tienen datos. Sería entonces una carta difundida a través de WhatsApp o enviadas al correo electrónico. Tendríamos que buscar otra. Entonces, ¿estás haciendo qué cosa? Adecuaciones, estás haciendo contextualizaciones, y por allí de repente tengo estudiantes con necesidades especiales que no tienen esta capacidad para hacerlo de lo que además está proponiendo la experiencia de aprendizaje. Ustedes se han dado cuenta que la experiencia tiene 3 actividades, 2 actividades, 4 actividades, y hay actividades donde tienes un alumno inclusivo con retardo que no lo puede hacer. ¿Te has detenido a hacer las adaptaciones curriculares? Eso es lo que nosotros tenemos que ver y revisar esa experiencia, ¿no? Y el énfasis que vienen a ser actividades donde el estudiante, donde el profesor va a plantear más para la investigación. Revisa la experiencia y se da cuenta que necesita ampliar. Entonces, en el marco de la 093, porque ¿dónde están estas actividades complementarias, colegas? Estas actividades complementarias se encuentran en la resolución viceministerial 093. Ellos dicen que en el desarrollo del proceso de la experiencia, el docente puede, de ser el caso, previa caracterización de sus estudiantes, contextualizar la experiencia, ¿ya? Para garantizar la comprensión. Porque en la experiencia están hablando de los mares, de las playas, del litoral, y yo estoy en Puno bajo cero, estoy en Juliaca, estoy de repente en Moquegua, estoy en Huancavelica. ¿Qué playa va a haber? Por favor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como profesora? Contextualizar. Ahí está nuestro trabajo. Y eso es lo que te preguntan en los informes del año pasado, ahora en este año. Si en tu experiencia la has contextualizado de acuerdo a la necesidad y realidad y característica de tus niños. O sea, vuelvo a repetir, no es bajar y aplicar, es bajar, revisar, contextualizar si hay necesidad, adecuar de acuerdo a las características. ¿Qué puedo adecuar, colega? El reto, las estrategias. Veo una experiencia, una actividad con muchas actividades y digo, ay, Dios mío, si yo me estoy cansando y ya se son repetidas y veo por allí que hay actividades reproductivas, tipo PISA, reproductivas, no hay reflexivas. ¿Puedo yo incorporar una pregunta reflexiva? Claro, profesora, esas son las adecuaciones.
acá le piden los materiales, pero mis muchachos no tienen en la zona donde está. ¿Puedo cambiar los materiales? Muy bien, profesora, puede cambiar los materiales. Que ese cambio, esa acomodación que haces tú, se llaman adecuaciones. ¿Se dan cuenta? Y las adecuaciones la puedo hacer al reto, a las estrategias, a los materiales, a los productos, a las actuaciones. Han dejado que tienen que hacer un debate de manera sincrónica, pero no tienen conexión. Sus papás llegan tarde. ¿En qué momento van a coordinar? Hay que ser empáticos. La empatía implica ponerse en el lugar del otro. Como tú conoces a tus estudiantes, tú vas a poder entender y analizar la experiencia y darte cuenta que tus alumnos no lo van a poder realizar. Y tú tendrás que hacer las adecuaciones. Tengo niños con necesidades especiales, no pueden hacer lo que los demás hacen, tengo que hacer las adaptaciones. Yo les cuento, estaba haciendo un taller para estudiantes de líderes, ayer, el lunes, y me comenta una de las psicólogas que estábamos trabajando, me dice a mí, profesora Elizabeth, me dice, acá tenemos un estudiante que es cieguito, ¿no? Y le hemos mandado de que dé un clic al link. ¿Y cómo lo va a ubicar? Me dice que él no lo puede ubicar, que le deletree el link. Uy, Dios mío. Y a ver, nosotros ahí, los que estamos dirigiendo, ¿hemos pensado en esa situación? ¿Mm? Hemos hecho una ficha de inscripción antes para determinar algunas características para poder trabajar de manera sincrónica. Yo mandándole a través del WhatsApp el link para que entre al Mentimeter, el desesperado porque quiere participar en el Mentimeter y no puede porque es ciego. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son realidades que uno tiene que evaluar y decir, y entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar otra alternativa. Si es ciego, no te preocupes, formula y te vamos a dar el micrófono, apertura el micrófono para que tú puedas participar. O puedes redactar, tampoco, muy bien, entonces oral, de manera oral, porque él escucha, pero no ve. ¿Ven? Entonces, nosotros, estas actividades complementarias son las que se trabajan en el marco de la 094. Muy bien, colegas. Entonces, dígame. Sí, Esther. Un alumno que es mudo, ¿cómo se podría hacer? Ya. Cuando hablamos de las inclusiones, que también lo vamos a ver en nuestra última clase, tenemos para hacer lo que es inclusiones y evaluación. En lo que es la inclusión, nosotros no solamente vemos la discapacidad intelectual, que puede ser, por ejemplo, el retardo leve, el Down, que puede ser, por ejemplo, el retardo moderado, sino también vemos la inclusión, la que tiene que ver con la parte motora, que tiene que ver con el movimiento o con algunas facultades como es la visión o lo que es la sordera o lo que es mudo. Mayormente los que tienen sordera tienen el problema de la pronunciación. Los que son ciegos escuchan y oyen. Si son ciegos es el braille. Si es el sordo o es mudo, me lee los labios, Esther, me lee los labios. Entonces, en ese caso, lo que tienes que poner, pues, es la apertura de tu cámara para que él te lea los labios. O de lo contrario, poner tus escrituras, tu panel de escritura, escribir, así como lo hacemos acá, abres tú y él va leyendo, si existe, ¿me entiendes? Ahora, para que tú puedas hacer esas adaptaciones, necesitas el informe psicopedagógico. Si no hay el informe psicopedagógico donde te dice la especialista del SANE o el informe del centro de salud del médico cómo va a aprender, tú estarías, como se dice, planteando de acuerdo a tus propuestas o a lo que yo te digo. Lo más recomendable es que tengamos el informe. Ahora, en la norma está de los directores que tienen en sus jornadas, al no tener el informe, proveer y coordinar con los centros de salud, con el SANE, con aquellos especialistas para capacitar a los docentes. Segundo, generar bibliografía o en jornadas analizar la bibliografía para ver cómo vamos a atender. Si este estudiante vive con un familiar y está, procurar que el familiar lo acompañe. Si el menor está solo, no encuentra ningún familiar y no le cubren esta necesidad de discapacidad, hay que evaluar, Esther,
porque estaríamos frente de repente a una negligencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las negligencias? Cuando los padres no cumplen sus responsabilidades. Entonces, el pequeño te tiene a ti para poder ser orientado. Primero tienes que averiguar cómo está aprendiendo, cómo ha aprendido en los años anteriores, coordinar con la madre de familia y luego establecer un horario donde la madre esté para que pueda apoyar. O de lo contrario, cambiar con tus papelotes, así visualmente, abrir tu cámara para que te pueda él mirar, poner mensajes para que él pueda tener el entendimiento. Así es. Profesora, muchas gracias. ¿Otra pregunta, colegas? Elvira, Janet. Hoy día se han dado su asueto algunos, ¿no? O creo que porque yo voy a estar se han ido. No han venido algunos, Miss. Muy bien. Ya, se han Están dado están celebrando. celebrando el Día del Padre adelantado, ¿no? Con puros COVID. Con Y puros olvida hacer COVID. su fiesta COVID. Su fiesta COVID, pues así es. Voy a detener